Hola a todos, sean bienvenidos a este canal de Ciencias e Ingeniería. Bueno, en el video de hoy vamos a ver un tema de alumbrado interior. Más concretamente, es el cálculo del número de lámparas o número de luminarias necesarias en una habitación o ambiente. Bien, entonces la fórmula para el número de lámparas, fíjense, donde n es el número de lámparas, es la siguiente. Fíjense, tenemos la iluminancia. La iluminancia, también conocida como nivel de iluminación. Claro, es directamente proporcional al nivel de iluminación. A mayor nivel de iluminación necesario, mayor número de lámparas. También es directamente proporcional a la superficie útil, es decir, a la dimensión del local. Claro, mientras más grande el local, mayor número de lámparas necesarias. Y es inversamente proporcional al coeficiente de utilización del local, que este coeficiente vamos a aprender a calcularlo a través de tablas. Luego el flujo luminoso por cada lámpara. Entonces el flujo luminoso se refiere a la cantidad de luz que emite cada lámpara. Entonces previamente, para hacer el cálculo, tenemos que seleccionar el tipo de lámparas que vamos a ocupar, ¿no? Y también el factor de depreciación, que veremos cómo calcularlo. Tomemos en cuenta que para hacer estos cálculos es necesario conocer, como ya mencioné, las dimensiones del local. También tengo que conocer el tipo de superficie, es decir, el color de las paredes, del techo y del piso, ¿ok? Y también necesito conocer el tipo de actividad que se vaya a desarrollar en ese ambiente, ¿bien? Porque si no conocemos el tipo de actividad que vamos a desarrollar en ese ambiente, no podemos saber qué nivel de iluminación es necesario, ¿no? en ese lugar, ¿ok? Entonces voy a proceder a escribir la fórmula más arriba y empezamos con el video. Bien, ahora vamos a explicar un poco más a detalle cada una de las variables. Primero tenemos la iluminancia. Ya sabemos que la iluminancia es igual al flujo luminoso por unidad de área, ¿no? La iluminancia también es conocido como nivel de iluminación, ¿ok? Muchas veces van a escuchar esa palabra, ¿no? Mucho más comúnmente que iluminancia, como nivel de iluminación. Entonces el nivel de iluminación está definido de acuerdo al trabajo que se vaya a desarrollar en esa habitación, ¿no? Es decir, si es un trabajo que requiere mucha más precisión, por ejemplo, un trabajo manual, ¿no? Con piezas muy pequeñas, o una sala de operaciones, ¿no? Cirugías, requieren niveles de iluminación mucho mayores que un almacén, por ejemplo. Entonces todos esos niveles de iluminación que están dados en lux van a estar en diferentes tablas, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de Bolivia hay una norma, ¿no? Es la NTS 001, creo que es el 17. Bien, entonces, de acuerdo, ¿no?, al país o la región en la que se encuentren, seguramente van a encontrar normas con niveles de iluminancia mínimos. Por ejemplo, acá, en la norma boliviana, tenemos para circulación de pasillos, ¿no?, o vías peatonales, actividades de almacenamiento, materiales o vestuario o aseo, esas requieren un nivel mínimo de 50 lux, ¿sí? Por ejemplo, actividades que requieren 300 lux como mínimo pueden ser trabajos manuales o mecánicos, inspección y o montajes de equipos de volumen medianos o más pequeños, ¿sí? Trabajos comunes de lectura y escritura, estos pueden ser salas de estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a desarrollar, de eso va a depender el nivel de iluminación, ¿no?, que va a estar dado en lux, necesarios para ese ambiente, ¿no? Bien, el siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de superficie útil. Este concepto es muy sencillo, pues la superficie útil no es nada más que la superficie o el área del piso de nuestra habitación, nada más, el área del piso de nuestra habitación. Entonces, para poner a practicar, tengo dos ejemplos de la habitación 1 y la habitación 2. Vamos a hallar la superficie, ¿no?, del piso de ambas habitaciones, la cual es la superficie útil. Entonces, para ambos casos yo ya me hice la proyección, ¿no?, de mi vista superior, tanto para la habitación 1 como para la 2. La vista superior pues me proporciona justamente el plano del piso, ¿no?, que es el área que quiero hallar. Entonces me queda de esta forma, tanto así como así. Bien, pues calculo el área, ¿no? Me queda una habitación de forma rectangular cuyo ancho es 4 metros y longitud 8 metros, entonces su área es de 32 metros cuadrados, ¿no? Para el segundo caso,
es una habitación de una forma geométrica no regular, entonces lo tengo que, tengo que reducirla, ¿no?, a figuras geométricas conocidas. Entonces en este caso muy sencillo, sería dos áreas rectangulares, bien, y el área total, la superficie útil total, es la suma de ambas áreas, ¿no?, el área 1 y el área 2. Entonces calculo el área 1. El área 1 es igual a 4 metros de largo por 2, sería 4 por 2. Y el área de esta sección más grande sería 12 por 6. Esto nos da 80 metros cuadrados. El último concepto que vamos a ver es el concepto de reflectancia. La reflectancia está denotada por la letra griega ρ. La reflectancia no es nada más que la capacidad que tiene un cuerpo o superficie de poder reflejar la luz. Tenemos acá un rayo de luz y que le llega a esta superficie. Y sabemos bien que cierta fracción, ¿no?, de la luz que le llega va a ser reflejada, mientras que otra cierta fracción va a ser absorbida por el cuerpo. Entonces de ahí definimos que la reflectancia es lo que refleja respecto a lo que le llega, ¿no?, a lo que le incide. Si reflejara todo lo que le está llegando, eso quiere decir que esa reflectancia sería de 1, ¿cierto? Mientras que si el cuerpo absorbiera todo, quiere decir que no va a reflejar nada, ahí la reflectancia sería de 0. Si quieren, en porcentaje, este valor va a variar entre 0% a 100%. Entonces, por teoría, sabemos que los colores oscuros son aquellos colores que prácticamente no van a reflejar nada y van a absorber mayor cantidad de la luz, mientras que los colores claros son los que van a tener valores mayores, ¿no?, de reflectancia. Bien, entonces esto lógicamente nos influye, ¿no?, en nuestro proyecto para el cálculo del número de lámparas. ¿Y cómo se traduce esta reflectancia? Pues sencillo, se traduce en los colores de nuestra habitación, es decir, los colores de las paredes, del techo, del piso. Y de acuerdo al color que tenga, ¿no?, que está diseñado esa habitación, tenemos que buscar en diferentes tablas o en diferentes catálogos de fabricantes de pinturas para ver cuál es el equivalente aproximado de ese determinado color, para saber, ¿no?, cuál es su valor de reflectancia, para poder así proceder al cálculo. Acá tenemos, por ejemplo, una guía para ver los diferentes niveles de reflectancia de diferentes colores y materiales. Por ejemplo, ladrillos esmaltados blancos, 85 a 75% de reflectancia. Madera clara, entre 50 a 30. Madera oscura, entre 30 a 10. Y acá diferentes colores, ¿no? Generalmente estos catálogos vienen para color mate. Bueno, de acuerdo al catálogo, ahí vendrá la aclaratoria, ¿no? Entonces, con estos diferentes catálogos, mucho mejores son de fabricantes de pinturas, ahí podemos buscar, ¿no?, el valor aproximado de la reflectancia para esa pared. De acuerdo a eso, podemos ya trabajar con el cálculo para el ejercicio. Ya estamos listos para poder realizar un ejercicio completo, ¿no?, un cálculo completo del número de luminarias para una habitación. Bien, el ejercicio nos dice, calcule el número de lámparas para un nivel de iluminación de 500 lux. Y nos da todos estos datos de acá. Bien. Primer dato que podemos sacar. Nos da el nivel de iluminación. Recordemos que el nivel de iluminación no es nada más que la iluminancia. ¿Sí? La iluminancia es igual a 500 lux. Perfecto. Luego nos da los coeficientes de reflexión de la pared, del techo y del piso. Sabemos muy bien que el coeficiente de reflexión o reflectancia lo representamos con la letra griega ρ. Ahora, en este método de cavidades zonales vamos a dividir la habitación en 3 diferentes zonas. La zona o cavidad de pared, de techo y luego la de piso. Cada una, por convención, tiene su respectiva subíndice, ¿no?
En el caso de la cavidad de pared, el subíndice es 1. En el caso de la cavidad de techo o cielo raso, el subíndice es 2 y la de piso es 3. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión de pared va a ser ρ sub 1, el de techo ρ sub 2 y el de piso ρ sub 3. Asimismo, puedo identificar las alturas de cada una de las cavidades. La cavidad de piso es 0,3, la de techo es 0,35. No me da cuánto es la altura, ¿no?, de la cavidad de pared, pero nos da la altura total h, el cual es 2,8 metros. Si estos miden 0,75 y 0,35, restamos, ¿no? Pues solamente hay que restar. Este menos estos dos me daría 1,7 metros. Bien, sigo identificando mis datos. Nos dice que es un ambiente medio, esto ya vamos a explicar más adelante, y se limpia el ambiente cada 3 meses. Ok, nos da la característica de la lámpara. Entonces, siempre en estos ejercicios nos da el tipo de lámpara que vamos a ocupar. Ya se hace previamente la selección del tipo de lámpara que se va a ocupar. Las características de esta lámpara son de flujo luminoso de 6000 lumen, flujo luminoso. Este 1 indica por cada lámpara, ¿no? Un flujo luminoso por cada una lámpara. Ok, las lámparas pertenecen a la categoría 2 y su factor de depreciación es 0,9. Estos dos se explicarán más adelante. Sabemos que el número de lámparas se calcula de la siguiente forma. Yo ya tengo mi iluminancia, es de 500 lux. Mi flujo luminoso por cada lámpara ya me lo da, es de 6000. Me falta identificar los siguientes tres parámetros: superficie útil, coeficiente de depreciación y coeficiente de utilización del local. La superficie útil no es nada más que el área del piso, como ya explicamos antes, que va a ser toda esta de acá, ¿no? Se trata de un área rectangular. Mi superficie útil es igual a 6,5 metros por 9,2 metros. Esto nos da lo siguiente: 59,8 metros cuadrados. Ok, ya hallé mi siguiente parámetro. Falta el cálculo del coeficiente de depreciación. De manera rápida, el coeficiente de depreciación pues básicamente se debe a esa pérdida de capacidad que hay para reflejar la luz, debido a diferentes factores, como vamos a ver. D1 se debe a las primeras horas útiles de la luminaria. Todo acá viene como dato de fabricante, pues básicamente, como sabemos, nada es perfecto. Entonces, estos focos a las ciertas horas de uso pierden cierta capacidad, ¿sí? Es inevitable. Pues este valor varía entre 0,85 a 0,95 más o menos. Para este caso, el dato nos dice que es de 0,90. Este de acá es mi factor de depreciación de 1. Los factores de depreciación de 2 y de 3 se deben solamente a la suciedad. En el caso del factor de 2, debido a la suciedad que se acumula en la lámpara, lo cual disminuye su capacidad para emitir luz. Y en el caso del factor de 3, suciedad en el ambiente, no en la habitación, lo cual lógicamente reduce la cantidad de luz que se va a reflejar. D1 vale 0,90, como ya dijimos. Entramos a gráfica para calcular el valor de D2. Ahora procedemos a la interpolación gráfica para la obtención del factor de depreciación D2. Este factor de depreciación D2, como ya dijimos, es un factor que se debe a la pérdida
de la capacidad que tiene la lámpara o luminaria para poder emitir luz. Básicamente esto se debe a la acumulación de polvo y suciedad. Entonces, de acuerdo al modelo, al diseño de la lámpara, acumulará polvo de una forma u otra. Es por eso que podemos clasificar a las lámparas en diversos grupos. En estas tablas que tenemos a disposición, tenemos 6 diferentes categorías de lámparas. En nuestro caso, tenemos los siguientes datos. Nos dice que nuestra lámpara pertenece a la categoría 2. El mantenimiento del local es cada 3 meses y se trata de un ambiente medio. Esto del tipo de ambiente, pues básicamente se refiere a qué tan limpio es el lugar. Por ejemplo, ambiente medio puede ser una sala, un ambiente muy sucio puede ser un taller mecánico, por ejemplo, y un ambiente muy limpio puede ser una sala de cirugía. En nuestro caso, tenemos un ambiente medio como indica el dato. La categoría 2 es la categoría de la lámpara. Entonces, al ser categoría 2, ingresamos a esta tabla de acá abajo. Perfecto. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el mantenimiento es cada 3 meses. Ingresamos con este primer dato hasta que interceptemos la curva correspondiente a ambiente medio, que sería, tomando ejemplo como la gráfica de arriba, sería la curva de en medio, pues, ¿no? Siendo la superior muy limpio, luego limpio, medio, sucio y muy sucio. Interceptamos entonces la curva de en medio. Tiempo de mantenimiento es nuestro valor horizontal. Esto depende un poco de la persona que lectura las gráficas. Por ejemplo, yo estoy lecturando un valor de aproximadamente 96. Y ese 96 es nuestro factor de depreciación, que está en porcentaje. Es el factor de depreciación de 2. Expresado como decimal es igual a 0,96. Y por último, entramos a gráficas y calculamos el valor de D3. Entonces, para poder calcular el factor de depreciación D sub 3, debemos ingresar a esta tabla de acá, esta pequeña tabla. Bueno, sabemos que este factor de depreciación de 3 se debe a la suciedad que hay en el local, a la suciedad que hay en las paredes, en el techo, pues, ¿no? Debido a esta suciedad, hay una pérdida de capacidad para poder reflejar la luz. Sí, entonces podemos anotar cuáles son los factores que nos van a influir en este factor. Ya vimos que el tiempo de mantenimiento del local es cada 3 meses. Se hace limpieza, pues en el lugar cada 3 meses aproximadamente. Y también vimos que se trata de un ambiente medio. Bien, con esos únicos dos parámetros vamos a ingresar a esta tabla y con eso hallaremos el valor del factor D3. Primero ingresamos en el eje horizontal con el tiempo de mantenimiento, que está dado en meses. Vamos al valor de 3. Y trazamos una recta vertical que se va a extender hasta donde intersecte a la curva correspondiente a ambiente medio, que es esta de acá. Una vez choca esa curva, a partir de ahí nos movemos horizontalmente hasta que choque el eje vertical que se encuentra a la izquierda. Y ahí determinamos el valor que nos dé. Bueno, está graduado de 10 en 10, entonces aproximadamente, si por acá está la mitad, empieza en 0, yo diría que por acá abajo se trata de un 7.
Entonces, lecturamos un 7. Esto está dado en porcentaje. Esta de acá nos indica la pérdida de capacidad que se está dando. Si teníamos una capacidad inicial de 100%, al perder 7%, entonces nos estamos quedando con una capacidad de 93%. Que escrito en forma decimal sería igual a 0,93. El producto de los tres coeficientes es el coeficiente de depreciación. Hallamos así este otro parámetro, solamente nos falta el cálculo del coeficiente de utilización. Ya tenemos dibujada la habitación en 3 dimensiones. Esto nos va a ayudar para el cálculo de los índices de cavidad. Entonces, cada cavidad tiene su determinado índice, su respectivo índice. El índice de cavidad para la cavidad de pared K1, ¿a qué va a ser igual? La fórmula dice 2,5. Luego, en el numerador va la suma de la superficie de las paredes de esa cavidad. ¿A qué se refiere? Pues tengo que sacar el área de las paredes, pero que le correspondan a esa cavidad. Es decir, esta área de acá. Pero de las 4 paredes. Cuando calcule el área, fíjense que solamente voy a calcular lo que le corresponde a la altura H1, ¿no? O sea, lo que le corresponde a la zona de pared. Nada más. No tomo en cuenta esta superficie de arriba ni superficie de abajo de la pared, porque eso le corresponde a las otras cavidades. Bien, entonces, esta área de acá enfrente, esta pared, tiene un área de 6,5, porque ese es el ancho, y de altura es 1,7. Más el área de esta pared, que es 9,2, porque este es el largo de esta pared, y altura 1,7. Fijémonos que como es una habitación rectangular, esta área de acá se repite acá atrás y esta área lateral se repite también acá en la izquierda. Por lo tanto, el área es el doble, ¿no? Todo esto multiplicado por 2. Y todo esto va a estar dividido sobre la superficie útil. La superficie útil no es nada más que la superficie del piso, ¿no? Visto desde arriba, la cual ya calculamos, es 59,8. Nos da un índice de cavidad K1 de 2,23. Si quieren podemos redondear, ¿no? A 2. Ahora tenemos que calcular el índice de cavidad K sub 2, correspondiente, por supuesto, a la cavidad de techo. Bien, la fórmula nos dice 2,5 por la sumatoria de la superficie de las paredes sobre la superficie útil. La superficie de las paredes correspondientes a esta cavidad son todas estas paredes que estoy marcando, ¿no? Esta pared que está en rojo, esto de arriba, corresponde a esta cavidad, igual a esta pared lateral, y asimismo estas secciones de acá atrás, ¿no? Entonces todo eso es el área de las paredes que corresponden a esta cavidad. ¿Cómo calculo cada una de estas áreas? Esto acá mide 6,5 de largo
y de alto es 0,35. Entonces, esa es la superficie de esta pared de acá adelante. Más el área de esta pared lateral, que mide 9,2 metros de largo, y la altura pues es 0,35. El área de estas paredes se repite acá atrás, tanto en esta pared lateral como en esta que está acá al fondo. ¿Okay? Entonces, como esa área se repite, es el doble, ¿no? La multiplico por 2. ¿Ok? Y todo esto sobre la superficie útil, que ya lo tenemos calculado, es el área, ¿no?, del piso visto desde arriba, 59,8 metros cuadrados. No colocamos la unidad, es indiferente ahorita. Cavidad de 0,459. Esto es prácticamente 0,5. Por último, el índice de cavidad K sub 3, correspondiente a la cavidad de piso. La fórmula 2,5 por la sumatoria de las superficies de las paredes, que van a ser las siguientes. Esta frontal, esta sección, ¿no?, la parte de abajo, esta lateral acá abajo, y asimismo las paredes que están pues al fondo, ¿no?, que pertenecen a esta cavidad, son las de abajo, ¿no?, son las secciones de abajo. Como en los otros casos, pues solo vamos a calcular esta área frontal más esta lateral, y todo eso lo multiplicamos por 2, porque todo lo de atrás va a ser la misma sección que lo de adelante, no se va a repetir, ¿sí? Entonces nos queda lo siguiente, sería 6,5 por el alto, ¿no?, de esta sección de pared, 0,75. Todo esto más 9,2 por el alto, 0,75, y como ya habíamos dicho, lo de atrás se repite, por lo tanto todo esto por 2, y todo esto sobre la superficie útil, que es 59,8. Nos da un valor de 0,98. Prácticamente podemos decir que K sub 3 es igual a 1. Ahora procedemos a la eliminación de las cavidades de techo y de piso. Cuando eliminamos las cavidades de techo y de piso, estamos convirtiendo toda esta zona en un único plano. Este plano es un plano equivalente a toda la reflectancia, a todo el reflejo que producía, pues, ¿no?, justamente esta zona o cavidad. Asimismo, vamos a crear un plano ficticio equivalente que corresponde al eliminar a esta zona de piso. Bien, para poder hallar esas reflectancias efectivas, se tiene que ingresar a la siguiente tabla. Para hallar la reflectancia efectiva de techo, Rho sub 2E, sub 2 efectiva, puedo ocupar cualquiera de los dos siguientes diagramas, tanto el de acá como el de acá. Así como pueden observar, ahí nos dice, ¿no?, factor de cielo raso, o sea, de techo. Bien, si yo tengo que conocer los valores del índice de cavidad 2, el índice de cavidad de techo, y también tengo que conocer la relación, pues, ¿no?, o sea, las reflectancias 1 y la reflectancia 2. En el anterior paso, en el paso A, hallamos el índice de cavidad K2, que vimos que era aproximadamente 0,5. Y luego, como dato inicial del problema, nos daba los coeficientes de reflexión, ¿no?, las reflectancias tanto de pared como de techo, que eran 50 y 50 respectivamente. Es así que en el eje horizontal voy a ubicar el valor de K. En este caso, K2 es igual a 0,5. ¿Ok?
En el eje horizontal, el valor de K. 0,5 vendría a ser por acá. Y ahí vamos a partir hasta que, trazando una recta vertical, hasta que esa recta intersecte la curva correspondiente a, en este caso, la curva 50-50. Perfecto. Que viene a ser la de acá, por supuesto. Y luego, una vez intersecta la curva, nos movemos horizontalmente hasta que choque el eje de la izquierda y ahí lecturamos el valor. En este caso, yo puedo leer un 46%. Lo escribo acá arriba si quieren. Y asimismo, para hallar la reflectancia efectiva de piso, voy a entrar en este caso con el índice de cavidad K3 y luego voy a ingresar con la relación de reflectancias piso-pared. ¿Bien? Piso-pared, es decir, ρ3, ρ1. Como sabemos, K3, que hallamos en el anterior paso, en el paso A, calculamos que el índice de cavidad era igual a 1. Y como datos iniciales nos daba las reflectancias. La de piso decía que era 10 y la de pared era 50. El eje horizontal es igual al valor de nuestra K sub 3. El valor es de 1 y de ahí hasta que intersecte la curva 10-50. ¿Qué viene a ser? A ver, esta de acá. Hasta ahí. Y luego nos movemos horizontalmente. Entonces acá puedo lecturar un valor de aproximadamente 11, ¿no? Y eso lo noto acá arriba, ¿no? La reflectancia efectiva de piso es igual a 11. El siguiente paso es el cálculo del coeficiente de utilización del local μ'. En este caso lleva esta comita, esta apóstrofe acá arriba, indicando de que este es un valor no corregido, ¿sí? Más adelante explicaremos más a detalle el por qué este coeficiente de utilización es un valor no corregido. Bien, por ahora tenemos que ver cómo sacar los datos de tabla. Entonces, primero ingresamos con la reflectancia efectiva de techo o cielo raso, que es de 46%. Si nos fijamos en estas tablas, solo hay para valores de 50 y 30. Entonces, deberíamos tener una tabla, ¿cierto?, para el valor de 46. Bueno, veremos qué hacer enseguida. A ver, luego vamos a la reflectancia de pared. Ok, en ambos casos, en todos los casos, tenemos la reflectancia de pared, que tenemos como dato que es de 50%, ¿cierto? 50%. Y por último, un índice de cavidad de 2. Bien, lo que vamos a hacer es sacar los valores de esta tabla para los valores de 50 y 30 y luego haremos una interpolación, pues, ¿no? Una interpolación, ¿ok? Entonces, para el valor de 50, reflectancia efectiva de techo de 50, una reflectancia de pared de 50 y un índice de cavidad de pared de 2, el valor obtenido es el valor de 0,51. Sacamos los datos ahora para la reflectancia efectiva de 30, de pared 50 y índice de cavidad de 2. Vemos que nos da 0,43. No voy a explicar cómo hacer la interpolación, eso lo tienen que saber hacer ustedes, no es tema de la materia, pero lo pueden hacer en calculadora o en alguna aplicación en internet. Entonces para 50 vale 0,51 y para 30 vale 0,43. Ocupando esta aplicación vemos, para 50 vale
0.51, este coeficiente de utilización de local no corregido. Y para 30 vale 0.43. Bien, entonces, para el valor de 46, me lo interpola y me da un valor de 0.494. De esta forma, hallé el coeficiente de utilización de local no corregido. El siguiente paso es muy similar. Es una tabla a la que se ingresa de la misma forma que el anterior caso. En este caso, para hallar el factor de corrección F. ¿Ok? El factor de corrección. Primero ingresamos con la reflectancia efectiva de techo de 46. No tenemos, pero agarramos los dos valores más cercanos, ¿sí? De 50 y de 10. ¿Ok? Debería haber una tabla para 46, pero no hay. Hay de 50, hay de 10. Luego, la de pared toma un valor de 50 y la de 10 igualmente toma un valor de 50. Por último, el índice de cavidad de pared es de 2. Entonces, buscamos en esta fila hasta que intersecte, ¿no?, su columna correspondiente. Así vemos que para una reflectancia efectiva de 50, el factor de corrección correspondiente es de 1,04, mientras que para una reflectancia efectiva de techo de 10% nos da un factor de corrección de 1,01. ¿Sí? Vamos a interpolar para poder hallar cuánto nos daría si tuviéramos una reflectancia efectiva de 46%. Para el de 50 vale 1,04 el factor de corrección, y para la reflectancia efectiva de techo de 10% vale 1,01 nuestro factor de corrección. Entonces calculamos para 46, nos da un valor de 1,037. Anotamos acá abajo, el factor de corrección es igual a 1,037. Por último, procedemos a hacer la corrección, ¿no?, de este coeficiente de utilización que hallamos en el paso C. Ahora, ¿por qué hacemos este tipo de corrección? Se hace la corrección porque esta tabla que ocupamos acá estaba hecha para el siguiente parámetro, para una reflectancia efectiva de piso de 20%. Bien, si nos acordamos, en el paso B, la reflectancia efectiva de piso que hallamos es una reflectancia de 11%. ¿Sí? Entonces yo no debería poder ocupar esta tabla que está hecha para el 20%. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que voy a hacer es hacer una corrección. ¿Ok? Se hace una corrección. ¿Sí? Esta tabla estaba hecha para el 20%. Pero con este factor de corrección voy a eliminar el error que tenía. Hay tres diferentes casos, por supuesto. Un caso es que la reflectancia efectiva que yo tenga sea mayor a 20%. Otra es que la reflectancia efectiva de piso sea menor a 20%. Y el último caso es que sea igual al 20%. Si mi reflectancia efectiva es mayor a 20%, para yo hallar mi nuevo coeficiente de utilización de local corregido, tengo que multiplicar el valor del no corregido por el factor de corrección. Si yo tuviera una reflectancia efectiva de piso menor a 20%, ahora es inverso. El valor del factor corregido va a ser igual al no corregido dividido entre el factor de corrección. Y por último, si es que fuera igual al 20%, pues en realidad acá no sería necesaria ningún tipo de corrección. ¿Por qué? Porque la tabla ya fue creada. La tabla fue creada para los valores de 20%. Entonces, en este caso, como ya vimos, nuestra reflectancia efectiva de piso nos daba que era de 11%. Por lo cual, tenemos el segundo caso, de que la reflectancia efectiva sea menor a 20%. Cuando es menor a 20%, ¿cómo se calcula? Pues sencillo, ¿no? Se divide
este coeficiente de utilización de local corregido es igual al no corregido dividido entre mi factor de corrección. Mi coeficiente de utilización de local no corregido era de 0,494, mientras que el factor de corrección era de 1,037. Al dividir me queda que mi coeficiente de utilización de local es de 0,476. Bien, ya hallamos el coeficiente de utilización del local. Entonces, tenemos todos los datos necesarios para poder hallar el número de lámparas que vamos a colocar en esta habitación. Reemplazamos los valores. Una iluminancia de 500 lux, una superficie útil de 59,8 metros cuadrados. El coeficiente de utilización del local es de 0,476. El flujo luminoso por cada lámpara es de 6000 lumen. Y por último, el coeficiente de depreciación es de 0,80352. Calculamos todo eso y nos sale un total de lámparas de 13. ¿Sí? 13 lámparas o 13 iluminarias. Es un número muy elevado, puede ser por diferentes factores, ¿no? Primero porque el nivel de iluminación que está pidiendo es muy alto. 500 lux es relativamente un nivel de iluminación muy alto, para trabajos muy precisos en realidad. El área, bueno, es un área bastante grande, y además de que los coeficientes eran muy bajos, ¿no? 50, 50 y 10, cuando los coeficientes suelen ser un poco mayores, ¿no? Los de reflexión. Entonces por eso nos da este valor de acá. En este caso, al ser la geometría rectangular, yo diría que lo más conveniente sería tener un número par, ¿no? Entonces acá podemos aproximarlo a 14, ¿sí? En este caso al inmediato superior. No conviene bajar al inmediato inferior, a 12, porque si fueran 12 lámparas, entonces no cumpliría con el requisito mínimo de nivel de iluminación, ¿no? Entonces en este caso, yo diría que lo recomendable sería colocar 14 lámparas, ¿no? Para esta habitación. Bueno, entonces eso sería toda la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente video.